Muy buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros, por la gracia de Dios, sí. Vamos a dar lectura en primer lugar y después luego oramos. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder abrir nuevamente tu palabra. Y Señor, queremos aprender más acerca de tu persona, de tus atributos, de tu esencia misma, de ese ser divino, del plan perfecto, único a través de Jesús. Señor, queremos aprender más acerca de la carta a los romanos, Señor. Gracias porque estamos completamente convencidos de que es tu palabra y, Señor, y por eso, Señor, tiene esa autoridad y esa importancia, Señor, tremenda para nuestras vidas y queremos, Señor, que en esta tarde, una vez más, tu Espíritu Santo nos ayude, a mí en primer lugar, para poder comunicar tu palabra, que sean siempre tus palabras, Señor, y no las mías, no las propias, Señor, que no tienen sentido, que no ayudan, no alimentan nada, sino solamente son vanas y, Señor, y lo único que pueden hacer es daño y alimentar mi orgullo personal. Por eso, Señor, queremos, Señor, que en esta tarde podamos disfrutar todos de tu palabra. Señor, gracias por ella, gracias por quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias. Gracias por tu divina gracia. Pedimos, Señor, todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada dijimos que hoy vamos a estar considerando la proclamación, propósito y privilegio de las gloriosas buenas de Dios. La semana pasada vimos la provisión de las gloriosas buenas de Dios. Entonces, en esta tarde vamos a continuar con la proclamación de las gloriosas buenas nuevas de Dios. Según versículos 5b y 6, nos dice el pasaje, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A la obediencia a la fe. Pablo dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida, nunca ha sido regenerada, nunca ha sido verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Y está viviendo una gran mentira. Acompáñenme, por favor, a Santiago. La carta de Santiago, capítulo 2. Y vamos a dar lectura, versículo 14 en adelante, donde dice la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo y su vida refleja una completa desobediencia, está viviendo una gran mentira. Esa persona verdaderamente no es un hijo de Dios, no es una verdadera hija de Dios. El mensaje del Evangelio consiste en llamar a todas las personas a la obediencia a la fe, dice el apóstol Pablo. Acabamos de leer en Romanos 1. Es una expresión que emplea aquí como un sinónimo de salvación. Pablo se está refiriendo en este pasaje al concepto de la fe como el conjunto de enseñanza de todas las Escrituras, especialmente las del Nuevo Testamento. Es precisamente a lo que Judas en su carta se refiere. Por favor, acompáñenme. Judas, ahí antes de Apocalipsis, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es el mismo concepto, es la misma idea, es el mismo conjunto de enseñanza de las Escrituras. La fe que ha sido una vez dada a los santos, dice Judas. Esa fe es la palabra de Dios, que es la única autoridad del cristiano por estatuto divino. La única autoridad del cristiano por estatuto divino. La fe genuina, la fe auténtica, la fe verdadera, es una fe obediente. Quiero que te quede claro ese concepto. Pero no porque lo diga yo, Dios lo dice a través de su palabra. La fe genuina, la fe verdadera, es una fe obediente. Llamar a las personas a la obediencia, a la fe, equivale a la gran comisión que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Cumplir con la gran comisión es hacer discípulo, dice el pasaje de Mateo. Es enseñarles a que obedezcan todo lo que os he mandado, dijo Jesús. No es solamente comunicar las verdades bíblicas, limitarse solamente a evangelizar, lo que nosotros conocemos por evangelizar, compartir el evangelio, sino hacer discípulos es enseñarle todo lo que la palabra de Dios dice, toda la Escritura. Y quiero aclarar, por las dudas, para que nadie malinterprete, que no estoy enseñando ni diciendo que la fe más obediencia equivale a la salvación. No. Sino lo que sí estoy afirmando, sí estoy diciendo, que una fe obediente trae como resultado salvación. ¿Cómo te podés dar cuenta? ¿Cómo podés verificar si tu fe es verdadera, si tu fe es genuina? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? A través de la obediencia. A través de la obediencia a la palabra. A través de someterte al señorío de Cristo cada día. Ahí en Romanos 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe, vuestra obediencia. La fe y la obediencia forman los dos lados inseparables de la moneda de la salvación. Y es a lo que Pablo llama aquí, es a lo que se refiere aquí cuando dice la obediencia a la fe. Fe o obediencia forman los dos lados inseparables de la moneda de la salvación. Fíjense
al final de la carta a los romanos, Pablo, en capítulo 16 y versículo 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Parte A del versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Los elogia, los alaba en cierta forma, se goza de que la obediencia de ellos es conocida. Y en lo que leímos anteriormente, capítulo 1, versículo 8, dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces vemos tanto en capítulo 1 de Romanos que habla acerca de la fe de ellos que se divulga, que es conocida por todo el mundo. Al final de la carta habla de la obediencia, que es conocida, que es notoria para muchos. Entonces, es la fe y la obediencia van de una forma inseparable, van de la mano, en lo que tenga que ver con la salvación. Fe y obediencia. Por eso Pablo dice la fe, la obediencia a la fe. La proclamación consiste en que cada creyente ha sido llamado a enseñar todo lo que Dios ha ordenado en su palabra. Todo lo que el Señor ha ordenado en su palabra. Obviamente con la esperanza de traerlos a la obediencia a la fe. Una teología que niega reconocer el señorío de Jesucristo es una teología que contradice la esencia misma del cristianismo. Obviamente estamos hablando del cristianismo bíblico. Tener una teología que niega el señorío de Cristo es una teología que contradice lo que la Biblia claramente nos enseña. Vayan por favor por un momento a Romanos 10. Romanos 10, versículo 9 y 10 también. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pedro declaró en aquel día en Pentecostés también, en Hechos 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. A quien Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Jesucristo. Jesús también, podemos ir por un momento a Mateo, capítulo 7, en el Sermón del Monte. Jesús declara también, versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, nos dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si seguimos unos versículos más adelante, nos encontramos también que Jesús declara a aquellos, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estamos hablando nuevamente de obediencia. Jesús está diciendo no solamente el que se llena la boca de mi nombre, sino aquel que obedece. Dice luego versículo 22 del capítulo 7 de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Luego continúa el pasaje diciendo versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas
estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Que unos escucharon, unos oyeron la voz y no obedecieron. En cambio, los que escucharon, oyeron la voz y obedecieron, su casa quedó sobre la roca, fue edificada sobre la roca. De nada sirve lo que vos podés decir, lo que vos podés hacer en cierta forma como un religioso. Y eso ya lo hemos dicho vez tras vez. Lo que marca radicalmente la diferencia es lo que vos hacés, es tu vida de obediencia. Por eso, como decíamos hace un momento, decir que tengo la fe verdadera y vivo como se me da la gana, estoy viviendo una gran mentira. Me he engañado a mí mismo. Porque obviamente a Dios no podemos engañar. Quizás entre nosotros las personas podemos engañarnos por un tiempo, pero a Dios no le podemos engañar y los más perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Por eso, como estudiamos hace varios meses atrás, cuando estudiamos la carta de Juan, la preocupación tremenda que él tiene es para que sus destinatarios no vivieran engañados. No vivieran algo que realmente no era así. Y por eso también hemos citado en algún momento el versículo de Mateo 7:22, que en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Por favor, fíjense en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura, seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, una vez más, el escritor de Hebreos nos está diciendo, exhortando, para que nos demos cuenta de que una vida supuestamente cristiana, pero sin obediencia verdadera a la palabra de Dios, no es salvación. Lo que conocemos bíblicamente como salvación. No. Por eso, como mencionamos hace un momento, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en versículo 5, parte B, es que para la obediencia a la fe, Dios nos ha regalado la fe verdadera, auténtica. ¿Y cómo nos damos cuenta si tenemos esa fe? Si obedecemos su palabra. Mencioné recién que estudiamos la carta del apóstol Juan. ¿Qué dice la carta? Creo que si no recuerdo mal, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, que dice, no son gravosos, no son pesados. ¿Los cumplimos perfectamente? No. Pero como dice Suger Michelin, sí, sinceramente. Y cuando fallamos, sentimos un gran pesar, sentimos mucho dolor. Y nos avergonzamos. Pero está en nuestro corazón un deseo ferviente a obedecer a Dios, a cumplir su palabra. Amamos su palabra, le amamos a Él, como dice Juan. De la misma forma, el apóstol Pablo también tiene esa carga emocional en transmitirnos esta verdad bíblica. La obediencia a la fe. Así como sucedió con el apóstol Pablo, cada uno de nosotros, los creyentes, somos llamados a proclamar a Jesucristo a todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, todas las personas por igual, con la esperanza de traerlos a la obediencia a la fe. Obviamente, nosotros cumplimos con nuestra parte, con nuestra responsabilidad humana. Es lo que anteriormente mencionamos, la gran comisión, hacer discípulos, enseñarle toda la palabra de Dios, no solamente algo, sino toda.
Y la esperanza que tenemos, y lo hacemos con esa esperanza, es de que ellos conozcan la verdad. Y cuando ellos conozcan la verdad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ellos recibieron la fe genuina, verdadera? Es que van a ser obedientes a la palabra de Dios. Van a tener un deseo profundo, intenso, a obedecer a Dios, amar su palabra, ponerla en práctica, ponerla por obra. Y en segundo lugar vamos a ver el propósito en esta tarde de las gloriosas buenas nuevas de Dios. Versículo 5, parte C, dice: en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Debemos reconocer que el propósito principal del Evangelio no se enfoca tanto en el hombre mismo, sino como en Dios mismo, por amor, dice Pablo, de su nombre. El enfoque principal, el propósito principal a la hora de comunicar el Evangelio no son las personas, es Dios mismo, es buscar la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, versículo 5, dice que para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. La salvación del ser humano es simplemente, podríamos llamarle, un subproducto de la gracia de Dios, cuyo objetivo primordial es desplegar en todo su esplendor la gloria de Dios. La gloria de Dios. El predicador que ya estuvimos viendo en versículo 1, la promesa en versículo 2, la persona en versículo 3 al 4, la provisión en versículo 5a, la proclamación, que recién me profundizamos y vimos, versículo 5b al 6, y lo que vamos a ver dentro de un momento, los privilegios de las gloriosas buenas nuevas de Dios, son entregadas en conjunto con el propósito exclusivo ¿de qué? De glorificar a Dios. De glorificar a Dios. Todo lo que debemos pretender y lo que nos debe mover a la hora de comunicar el Evangelio, a la hora de hacer discípulos, es buscar la gloria de Dios. Eso debe estar muy claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. No nos debe motivar solamente o primordialmente que las personas están perdidas y van a ir al infierno. Van a tener que experimentar sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, el castigo eterno de Dios, el justo castigo eterno de Dios, que vos y yo también somos merecedores de eso. Éramos merecedores de eso. Y por la gracia de Dios no lo tenemos. Pero no nos debe motivar que para solamente como pensar, le voy a comunicar el Evangelio para que esa persona no sea castigada por Dios merecidamente. No debe motivarnos de eso. Lo que sí verdaderamente en primer lugar nos debe motivar a evangelizar y a ser discípulos es buscar la gloria de Dios. Ese debe ser tu enfoque, mi enfoque principal. Buscar la gloria de Dios al comunicar el Evangelio, al hacer discípulos, en cumplir con la gran comisión. Tristemente, por años podría decir, cuando no tenía muy claro este concepto, muchas veces predicaba el Evangelio, comunicaba el Evangelio de una forma muy egoísta, pensando que de esa forma, comunicando el Evangelio, testificando a uno y a otro, el día que me presentara delante de Dios, no iba a tener que avergonzarme tanto, pero el enfoque estaba en mí mismo. Me quería como quitar culpa y entonces predicaba y entonces así no tenía Dios que retarme en cuanto a que no había predicado lo suficiente. Hasta que por la gracia de Dios pude comprender este concepto bíblico. Y eso no me lleva a cruzarme de brazos, todo lo contrario. Porque me motiva más glorificar a Dios por sobre todas las cosas, que vos y que yo. Pensá por un momento en vos mismo, vos siendo un vil pecador, merecedor de solo una cosa, el justo castigo de Dios, la ira de Dios. Porque somos enemigos, porque como dice Isaías, cada cual nos descarriamos, todos nos descarriamos, cada cual nos apartamos por nuestro propio camino.
y que Dios haya diseñado un plan tan único, perfecto, glorioso, Él infinitamente santo, que haya querido relacionarse con viles pecadores como vos y como yo. Eso es realmente asombroso, es grandioso. Y eso realmente da gloria a Dios, porque tan solamente Él lo pudo hacer. Yo merecía el castigo y Dios, porque por su gracia, por su misericordia, no me lo dio. No me lo va a dar. Pero alguien lo recibió en reemplazo mío. Alguien fue mi sustituto de castigo. Y esa es la misma persona de Cristo, como hemos estudiado la semana pasada. Dios proveyó a su unigénito Hijo, Jesucristo, para que en Él, como dice la Escritura, fue cargado todo el pecado tuyo, todo el pecado mío, y sobre Él fue descargada la ira justa de su Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús soportó la ira justa de su Padre. Ira que vos y yo teníamos que soportar. Entonces, volviendo al punto del apóstol Pablo, nuestro enfoque principal al comunicar el Evangelio al momento de hacer discípulos es buscar la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Eso debe ser el motor principal que nos mueva a hacerlo. Y obviamente, porque hemos conocido de la gracia de Dios, de su misericordia, de su amor, obviamente que se nos desprende amor por las personas. Y también nos hacemos motivados por el amor. Pero nunca olvidemos que el principal motivo, el principal factor para ir y hacer discípulos, para ir y comunicar el Evangelio, debe ser buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que debemos comunicar el Evangelio, dice, en todas las naciones, pero que por amor de su nombre. No dice para que así las personas no se pierdan y sean castigadas eternamente en el infierno. No dice. Primera medida, principal motivo, primordial motivo, por amor de su nombre. Toda la historia de la redención se enfoca en la gloria de Dios. Y a través de toda la eternidad, los grandes logros de su obra redentora seguirán siendo un motivo de conmemoración de su majestad, su gracia y su amor. Amén. Amén. Sin importar cuál sea la perspectiva pervertida del hombre y sus estándares, el asunto principal de la salvación es la gloria de Dios. No importa qué tan pervertido sea el hombre, no importa qué tan depravado sea el hombre, y no importa que él sea merecedor de un castigo eterno, no importa. Lo que realmente importa, el asunto principal de la salvación, es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente digno, y el pecado es precisamente una afrenta infundada a esa dignidad perfecta. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, que dice el apóstol también aquí, en versículo 10 y 11 de Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿qué? De Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. A la hora de evangelizar, nos debe motivar la gloria de Dios. Que demos la gloria de Dios. Si sos casado, que tu vida matrimonial dé gloria a Dios. Si sos padre, que tu vida como padre dé gloria a Dios. Como ciudadano, que tu vida dé gloria a Dios. Todo que sea, nuestra esencia debe dar, toda nuestra vida debe dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Como hemos escuchado hace una semana, unos meses atrás, cuando a veces decimos, bueno, pero ¿qué tiene de malo que mire tal cosa? ¿O qué tiene de malo que escuche
aquella música? ¿O qué tiene de malo que vaya a aquel lugar o aquel sitio? ¿Qué tiene de malo? Y como hemos escuchado, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Escuchar eso, ver eso, ir a ese lugar, estar con esa persona, ¿da gloria a Dios? ¿Da gloria a Dios? Ya tener la respuesta. Y también quiero que me acompañen a 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo, se salva, obviamente. Pero no es tan importante eso, sino como que Dios sea glorificado. Debido a que el don de la salvación se debe por entero y absolutamente por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad y por su poder infinitamente soberano. Dios debe ser glorificado, primordialmente, en primera medida. Los creyentes en Roma, a quienes Pablo estaba escribiendo, se encontraban entre las naciones que habían sido llevados a la obediencia a la fe. Por lo tanto, también eran llamados a ser de Jesucristo. Ser llamados no solamente a la salvación, sino a la obediencia. Y ser obedientes a Cristo incluye acercar a otros a Él en fe y obediencia. Y pasamos ahora a los privilegios, como podríamos decir, punto 3, los privilegios de las gloriosas buenas nuevas de Dios. Los privilegios. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gloria y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios somos sus amados. Por la gracia de Dios somos sus llamados. Por la gracia de Dios somos sus santos. Vamos a leer algunos pasajes. Acompáñenme a Salmo. Salmo 25:6. David orando dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. En capítulo 36 de Salmo, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Isaías 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Qué privilegio de ser sus amados tenemos de parte de Dios. Y ahora pasamos al Nuevo Testamento y vamos a la carta de Efesios, capítulo 2. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 1,
Versículo 6, Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Primera de Juan. Primera de Juan 3:1. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Romanos 8:35. ¿Quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Amén. Somos amados de Dios. Sos amado de Dios. Sos amada de Dios. También somos llamados por Dios. Pablo no está hablando del llamamiento en general, en un sentido general, llamamiento en general, sino de manera específica, puntual a todos aquellos que hemos respondido afirmativamente a esa invitación soberana y efectiva de Dios para ser salvos. Pablo usa la palabra llamados como un sinónimo de los términos escogidos y predestinados que figuran o que encontramos en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Llamados como sinónimo de palabras o términos escogidos y predestinados por Dios. No un llamamiento general. No ese llamamiento que Jesús muchas veces pronunció: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dirigiéndose en general, sino al llamamiento efectivo, puntual, a que nosotros por su gracia y su misericordia, su amor infinito, hemos sido salvos. Las referencias a ser llamados a la salvación que se encuentran en todas las epístolas del Nuevo Testamento son siempre llamados eficaces que conducen a la salvación, llamados de Dios eficaces. Nunca son invitaciones a nivel general. De manera que el llamado es en sí el plan de elección efectuándose. El plan de elección efectuándose. Soy llamado por la gracia y misericordia de Dios. Los creyentes somos los santos de Dios. Los santos de Dios. No solamente somos amados de Dios, sino que también podemos disfrutar de la bendición